Viernes 5 de agosto de 2022. ¿Qué tal, malditos? Seguimos analizando en formato podcast la realidad, que cada vez está más complicada y se escuchan más tambores de guerra. Muy sorprendente el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, porque además de todo ha dejado una difícil situación a Joe Biden. Pero si miramos un poquito más allá, a mediados de julio, el marido de Nancy, el todopoderoso Paul Pelosi, una de las mayores fortunas de Norteamérica, fue acusado de comprar más de $1 millón en acciones de la empresa Nvidia. ¿Suena? ¿Y a qué se dedica Nvidia? Sí, a la fabricación de semiconductores. ¿Y cuándo compra el audaz Pelosi las acciones? Justo antes de que el Congreso de los Estados Unidos plantee votar la adjudicación de $52.000 millones para este tipo de industria. Semiconductores, Taiwán y una visita. Malditos neutrales al límite de la posverdad. El 4 de agosto de 2022, así continúa contando The Economist, la película de este viaje. Artículo siguiente al que vimos en el anterior podcast. Son artículos exclusivos que solo pueden consultarse con suscripción en The Economist, que por cierto vale una pasta. Título: Nancy Pelosi ha abandonado Taiwán. La verdadera crisis puede estar comenzando. Un viaje destinado a apoyar una democracia sellada puede terminar estrechando su cerco. Y empieza así. Durante más de una década, primero como vicepresidente y ahora como presidente, Joe Biden ha dicho a los chinos que lo único peor que un conflicto intencionado es uno no intencionado. El accidente que temía ahora podría estar materializándose. Una reflexión al respecto. En la serie Juegos de Poder, que el capítulo segundo está ya en cocina y que trata, como sabéis, de cuestiones geoestratégicas, vamos a hacer referencia a un término muy de moda en los análisis de la guerra de Ucrania: el error de cálculo. Pero quizás, fijaos, sea más preciso hablar de errores calculados, porque los acontecimientos tienen un guión. Continúa el artículo. Una visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a la isla autónoma de Taiwán, ha enfurecido a los gobernantes de China continental, que la reclaman, la isla, y ha perjudicado a la administración Biden. Algunos ya están hablando de la cuarta crisis del estrecho de Taiwán, que puede ser peor que la tercera confrontación de 1995-96. Cuando el avión de Pelosi se acercó a Taiwán a última hora del 2 de agosto, tomando además una ruta muy ondulada desde Malasia alrededor de Filipinas para evitar el mar del sur de China, está plagado de bases chinas, los comandantes militares de Beijing anunciaron una serie de operaciones dirigidas que incluyen, lamentablemente, simulacros de fuego real alrededor de Taiwán, y estos se extenderán tan ampliamente que provocarán el bloqueo de la isla. Las Fuerzas Armadas chinas declararon que los ejercicios comenzarán el 4 de agosto, el día después de la partida de Pelosi, y durarán 4 días. Y los medios chinos dijeron que el tráfico aéreo y marítimo debería mantenerse alejado de 6 áreas designadas que rodean la isla, y en algunos casos que se superponen con sus aguas territoriales. La creación de un campo de tiro real en el otro lado de Taiwán desde China sugiere que China puede disparar misiles balísticos sobre la isla. Según los informes,
algunas aerolíneas estaban ya cancelando vuelos. Inusualmente los aviones chinos han presionado contra la línea mediana en el estrecho de Taiwán, la frontera no oficial entre las aguas y el espacio aéreo chinos y taiwanés. Como es más habitual, también sondearon la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, más al sur. A algunos les preocupa que China también pueda cumplir su intención transmitida públicamente en los últimos meses. El estrecho de Taiwán no es una vía fluvial internacional. Además, la China continental anunció una prohibición de las importaciones de Taiwán de productos agrícolas, pescado y muchos otros productos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se hizo eco de las advertencias anteriores de Xi Jinping. Aquellos que juegan con fuego no llegarán a un buen final. Aquellos que ofendan a China serán castigados. La discreta presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, trató de equilibrar una cálida bienvenida para Pelosi con calma y determinación. Frente a amenazas militares deliberadamente intensificadas, Taiwán no retrocederá. Defenderemos firmemente la soberanía de nuestra nación y continuaremos manteniendo la línea de defensa de la democracia, declaró. Los comentaristas más patriotas de China habían estado pidiendo incluso que el avión de Pelosi fuera derribado. Pero China parece estar tratando de evitar cualquier tipo de confrontación militar directa con Estados Unidos. Es gracioso, ¿no?, que hable The Economist de esto, pues hubiera sido una declaración absoluta de guerra. Hay veces que, en fin, que los términos son un poco... En cualquier caso, continúa, el portaaviones estadounidense y otros buques de guerra que navegan en el este de Taiwán no han sido amenazados. Pero es poco probable que la partida de Pelosi a Corea del Sur ponga fin a la crisis. Probablemente sea solo el comienzo. Un comentario en el Global Times de China, tabloide estatal en inglés, predijo: las contramedidas de China no serán las únicas, sino una combinación de acciones a largo plazo, resueltas y que avanzan constantemente. Los observadores de China creen que las relaciones a través del estrecho están en un punto de inflexión y que China seguirá aumentando la presión. Continúa el artículo con un subtítulo de párrafo muy claro, que además es un juego de palabras que no gustará nada al presidente de los Estados Unidos. Biden in a line. Es algo así como Biden en un aprieto o Biden atado de pies y manos. Y dice así: la administración Biden parece resignada a una espiral de empeoramiento de las relaciones. China se ha posicionado para tomar más medidas y esperamos que continúen reaccionando en un horizonte más largo plazo, dijo John Kirby, portavoz de la Casa Blanca. E insistió en que el viaje de Pelosi, que es la segunda en la línea de sucesión al presidente, recordad que la primera es Kamala Harris, por cierto, de la cual ya casi no se tienen noticias, y la primera presidenta de la Cámara de Representantes en visitar la isla en 25 años. Pero sí, no marca un cambio en la política de una sola China en Estados Unidos. Además, Estados Unidos no se va a involucrar en el ruido de sables, declaró, pero tampoco permitirá intimidaciones. Sin embargo, hay una considerable incomodidad dentro de la administración Biden. Habían advertido a Pelosi que, al igual que Biden es demócrata, que no hiciera el viaje. Los enemigos republicanos de Pelosi en el Congreso a su vez se alinearon para elogiarlo. Estoy a punto de usar 4 palabras seguidas que no he usado de esta manera antes, dijo Roy Blunt, un senador republicano de Missouri. Estas 4 palabras son: Speaker Pelosi was right. La presidenta Pelosi tenía razón. Y si Pelosi se arrepiente del alboroto que ha creado, no lo está mostrando. Ahora, más que nunca, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es crucial. Y ese es el mensaje que traemos aquí hoy, dijo en la reunión con Tsai. Y haciéndose eco de una de las frases de Biden, fijaos, citando a Biden, continuó: el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea. Pelosi dijo también
que una nueva ley para alentar la fabricación de chips en Estados Unidos crearía oportunidades económicas para Taiwán. Y también insinuó un posible acuerdo comercial futuro. ¿Recordáis el inicio del podcast? Paul Pelosi, Nvidia, semiconductores, el oro electrónico. La señora Tsai le entregó The Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon, que es algo así como la orden de las nubes propicias o de las nubes serenas, con la gran cinta especial, que se otorga a aquellos que han hecho contribuciones sobresalientes a Taiwán. La salida de los semiconductores taiwaneses para hacer frente a su bloqueo mundial. Los simpatizantes en las calles de Taipei vitorearon a Pelosi cuando fue a reunirse con políticos y visitó el Museo Nacional de Derechos Humanos, donde debía celebrar reuniones privadas con disidentes chinos y taiwaneses que habían luchado por establecer la democracia. Taipei 101, el edificio más alto de la isla, se iluminó con saludos como "Gracias, amiga de la democracia", o "Taiwán, corazoncito, Estados Unidos". Pero también hubo críticos a su visita, que incluso la llamaron pirómana. A pesar de toda la solidaridad que Pelosi trató de expresar, la posición de Taiwán parece más precaria después de su viaje. La isla ha estado atrapada durante mucho tiempo en una peligrosa zona gris en la contienda entre Estados Unidos y China. Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es una democracia de 24 millones de personas, históricamente parte de China. Es lo que dice The Economist. Históricamente parte de China. Pero no quiere tener nada más que ver con el régimen comunista que gobierna sobre 1.400 millones de continentales y reclama a Taiwán como propio. Y aunque Taiwán es el exportador más importante del mundo de semiconductores avanzados, de nuevo el oro electrónico, su condición de Estado es reconocida por muy poquitos países, que en su mayoría además son muy pequeños. ¿Quiénes son? Hacemos un inciso, fijaos. Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal en Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia, Islas Marshall, Nauru, Palaos, Tuvalu y, atentos, Ciudad del Vaticano. China ha tratado de limitar sus relaciones. Para Xi Jinping, la reunificación se ha convertido en el centro de su búsqueda de rejuvenecimiento nacional a mediados de siglo, pacíficamente si es posible, pero a través de la fuerza si es necesario. Bajo una fórmula diplomática retorcida, Estados Unidos acepta que solo hay una China, sin explicar lo que eso significa en la práctica. No tiene vínculos diplomáticos formales con Taiwán, aunque sí mantiene estrechas relaciones bajo otras etiquetas, por ejemplo, comerciales. Estados Unidos insiste en que el estatus de Taiwán solo puede resolverse por medios pacíficos. Y la legislación nacional exige proporcionar a Taiwán armas de carácter defensivo y mantener su propia capacidad militar para defender la isla. Sin embargo, Estados Unidos también sigue una política de ambigüedad estratégica, por lo cual no establece claramente si intervendría y cómo lo haría en caso de una guerra China-Taiwán. No decía The Economist en el artículo de ayer cómo debía intervenir y de qué manera. Otro subtítulo de párrafo: el propósito de Pelosi. Y sigue The Economist. Pelosi hizo su viaje por varias razones, personales y políticas. Comerciales, ¿no? Ha sido conocida como una gran crítica de China y sus abusos de los derechos humanos, al menos desde 1991, cuando desplegó una pancarta en la plaza de Tiananmen para protestar contra el asesinato de manifestantes allí 2 años antes. Ella había planeado visitar Taiwán en abril, pero pospuso el viaje después de contraer COVID-19, y con 82 años es casi seguro su último mandato como presidenta. Se espera además que los demócratas pierdan la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo de noviembre, y ella puede celebrar la visita como parte de su legado. Cuando se filtró la noticia del viaje de Pelosi el mes pasado, Biden declaró que los jefes militares pensaban que el viaje no era una buena idea. Pero a medida que China denunciaba la visita cada vez con más fuerza, los altos cargos de Washington quedaron atrapados. Cancelar la visita sería hacer adelante el acoso chino. Y como ex senador, Biden no quería tampoco desafiar las prerrogativas del Congreso, una institución coigual al gobierno de Estados Unidos.
probablemente nunca haya un buen momento para una visita estadounidense de tan alto perfil. Pero Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, un grupo de expertos en Washington, argumenta que el momento este es particularmente desastroso, porque coincide con el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, y siempre es un momento del patriotismo chino. Prepárate para la guerra, ha anunciado un cartel. Pero más importante aún, Xi Jinping está a solo unos meses de un congreso crucial, del partido en el que busca asegurar su tercer mandato, violando además las normas recientes del propio partido. Xi Jinping realmente no puede ser visto como hablando con Estados Unidos, dijo Glaser. Tiene que demostrar determinación para defender la soberanía y la integridad territorial de China. El hecho de que Pelosi sea del mismo partido que Biden agrega más leña al fuego. A los ojos chinos, Biden o es débil o está de acuerdo. Y China además se queja que Estados Unidos está cortando la política de una sola China, aunque la visita de Pelosi no va en realidad en contra de ningún compromiso estadounidense específico. Y además el propio Biden ha sembrado confusión al decir repetidamente que defendería a Taiwán. Pero es cierto que solo lo hace para que los funcionarios de la Casa Blanca retrocedan en sus comentarios. Mike Pompeo y Mark Esper, exsecretarios de Estado y de Defensa respectivamente bajo el mandato de Donald Trump, han pedido recientemente a Estados Unidos que abandone la ambigüedad estratégica o incluso que derogue la política de una sola China, tratando a Taiwán como cualquier otro estado independiente. Jude Blanquet, del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, otro grupo de expertos, argumenta que a la sensibilidad se suma el temor de todas las partes de que el tiempo se está acabando. A los líderes estadounidenses les preocupa que China pueda lanzar una invasión en los próximos años. Los gobernantes chinos temen que Taiwán se esté escapando de sus garras a medida que se inclina más hacia la independencia. Y a los líderes taiwaneses les preocupa que Estados Unidos esté distraído por la guerra de Ucrania y los problemas en su casa. Biden se ha reunido con Xi varias veces por videoconferencia, uno en persona, y ha instado a China a aceptar las barandillas, es decir, los puntos de apoyo al estilo de la Guerra Fría para manejar la contienda entre los dos países. Esto puede haber ayudado a evitar un incidente militar inmediato durante la visita de Pelosi, pero puede no contener una confrontación a largo plazo. La visita de Pelosi rompe las normas y patrones de los últimos 25 años, o incluso más, pero los ejercicios que China está llevando a cabo tampoco tienen precedentes, dice Wang Huiao, jefe del Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos en Beijing. Simboliza una ruptura del status quo en ambos lados, lo cual no es saludable. Si los ejercicios de China se convierten en un bloqueo de facto de Taiwán, Biden tendrá que decidir si interponer fuerzas estadounidenses, como ya lo hizo Bill Clinton en enviar buques de guerra a través del estrecho de Taiwán en 1996, de nueva administración demócrata. Y esto impondrá una mayor carga militar a Estados Unidos que a China, sigue diciendo Wang. Por su parte, el Club de los Países Industrializados del G7 manifestó a China que no hay justificación para usar una visita como pretexto para una actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán, e instó a todas las partes a mantener la calma, ejercer moderación, actuar con transparencia y mantener líneas de comunicación abiertas para evitar malentendidos. En el cuarto de siglo transcurrido desde la última gran crisis, China se ha vuelto más rica, más poderosa y bajo Xi más beligerante. La supervivencia de Taiwán, argumenta Blanquet, depende de preservar el status quo, alentando así a China a tratar el destino de la isla como un problema que es mejor dejar para otro día. En otras palabras, no tocando las narices. Y termina el artículo. Al llegar a Taiwán, Pelosi puede haber querido eliminar la ofuscación diplomática y crear un momento de claridad moral sobre el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, pero también ha podido crear un momento de peligro. ¿Notáis algún cambio con el anterior artículo? Nada de armas, nada de estrategia del puercoespín, una de cal y otra de arena, pero semiconductores, el oro electrónico. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención
malditos neutrales al límite de la posverdad.